Bienvenidos al estudio que estamos haciendo acerca de la teoría o texto del libro Un curso de milagros. Hoy nos corresponde el capítulo número 6 y subtítulo número 1. Voy a compartirlo en pantalla para que leamos juntos. Se titula El mensaje de la crucifixión. 1. Para los efectos del aprendizaje, examinemos de nuevo la crucifixión. No hice hincapié en ella anteriormente debido a las temibles connotaciones que quizá tengas asociadas con ella. Lo único que se ha subrayado hasta ahora es que no fue una forma de castigo. No obstante, no se puede explicar nada utilizando exclusivamente términos negativos. Existe una interpretación constructiva de la crucifixión que está totalmente desprovista de miedo y que, por lo tanto, si se entiende debidamente, es totalmente benévola en cuanto a lo que enseña. 2. La crucifixión no es más que un ejemplo extremo. Su valor, al igual que el valor de cualquier otro recurso de enseñanza, reside únicamente en la clase de aprendizaje que facilita. Se puede entender y se ha entendido incorrectamente. Ello se debe únicamente al hecho de que los temerosos tienden a percibir con miedo. Ya te dije que siempre puedes recurrir a mí para compartir mi decisión y de ese modo hacerla más firme. Te dije también que la crucifixión fue la última jornada inútil que la filiación tuvo que emprender y que para todo aquel que la entienda representa la manera de liberarse del miedo. Aunque antes solo hice hincapié en la resurrección, no aclaré entonces el propósito de la crucifixión y la manera en que éstas, de hecho, condujo a la resurrección. Ese propósito, no obstante, tiene una aportación muy concreta que hacer a tu propia vida, y si lo examinas sin miedo, te ayudará a comprender tu propio papel como maestro. 3. Es probable que hayas estado reaccionando durante muchos años como si te estuviesen crucificando. Esta es una marcada tendencia de los que creen estar separados, que siempre se niegan a examinar lo que se han hecho a sí mismos. La proyección implica ira. La ira alienta la agresión y la agresión fomenta el miedo. El verdadero significado de la crucifixión radica en la aparente intensidad de la agresión cometida por algunos de los hijos de Dios contra otros. Esto, por supuesto, es imposible y se tiene que entender cabalmente que es imposible. De lo contrario, yo no puedo servir de modelo para el aprendizaje. 4. En última instancia, solo el cuerpo puede ser agredido. No cabe duda de que un cuerpo puede agredir a otro y puede incluso destruirlo. Pero si la destrucción en sí es imposible, cualquier cosa que pueda ser destruida no es real. Su destrucción, por lo tanto, no justifica tu ira. En la medida en que creas que la justifica, estarás aceptando premisas falsas y enseñándoselas a otros. El mensaje de la crucifixión fue precisamente enseñar que no es necesario percibir ninguna forma de ataque en la persecución, pues no puedes ser perseguido. Si reaccionas con ira, tienes que estar equiparándote con lo destructible y, por lo tanto, viéndote a ti mismo de forma demente. 5. He dejado perfectamente claro que soy como tú y que tú eres como yo. Pero nuestra igualdad fundamental solo puede demostrarse mediante una decisión conjunta. Eres libre, si así lo eliges, de percibirte a ti mismo como si te estuvieran persiguiendo. Mas cuando eliges reaccionar de esa manera, deberías recordar que yo fui perseguido de acuerdo con el pensar del mundo y que no compartí esa interpretación. Y puesto que no la compartí, no la reforcé. Ofrecí consecuentemente una interpretación diferente del ataque que deseo compartir contigo. Si la crees, me ayudarás a enseñarla. 6. Como ya dije anteriormente, lo que enseñes es lo que aprenderás. Si reaccionas como si te estuvieran persiguiendo, estarás enseñando persecución. No es esta la lección que el Hijo de Dios debe enseñar si es que ha de alcanzar su propia salvación. Enseña más bien tu perfecta inmunidad, que es la verdad acerca de ti, y date cuenta de que no puedes ser atacada.
No trates de protegerla, pues de lo contrario creerás que es susceptible de ser atacada. No se te pide ser crucificado, lo cual fue parte de lo que yo aporté como maestro. Se te pide únicamente que sigas mi ejemplo cuando te asalten tentaciones mucho menos extremas de percibir falsamente y que no las aceptes como falsas justificaciones para desatar tu ira. No puede haber justificación para lo injustificable. No creas que la hay, ni enseñes que la hay. Recuerda siempre que enseñas lo que crees. Cree lo mismo que yo y llegaremos a ser maestros de igual calibre. 7. Tu resurrección es tu redespertar. Yo soy el modelo del renacimiento, pero el renacimiento en sí no es más que el despuntar en la mente de lo que ya se encuentra en ella. Dios mismo lo puso allí y por lo tanto es cierto para siempre. Yo creí en ello y lo acepté como la verdad. Ayúdame a enseñárselo a nuestros hermanos en nombre del reino de Dios, pero cree primero que es verdad, pues de lo contrario enseñarás mal. Mis hermanos se quedaron dormidos durante la supuesta agonía del huerto, pero yo no pude haberme indignado con ellos porque sabía que no podía ser abandonado. 8. Lamento cuando mis hermanos no comparten mi decisión de oír solamente una voz, pues eso los debilita como maestros y como alumnos. Con todo, sé que no pueden realmente traicionarse a sí mismos ni traicionarme a mí, y que sobre ellos es donde todavía tengo que edificar mi iglesia. No hay ninguna otra alternativa al respecto, porque únicamente tú puedes ser la roca de la iglesia de Dios. Allí donde hay un altar, hay una iglesia, y la presencia del altar es lo que hace que la iglesia sea santa. La iglesia que no inspira amor tiene un altar oculto que no está sirviendo al propósito para el que Dios lo destinó. Tengo que edificar su iglesia sobre ti, porque quienes me aceptan como modelo son literalmente mis discípulos. Los discípulos son seguidores, y si el modelo que siguen ha elegido evitarles dolor en relación con todo, serían ciertamente insensatos si no lo siguiesen. 9. Elegí por tu bien y por el mío demostrar que el ataque más atroz a juicio del ego es irrelevante. Tal como el mundo juzga estas cosas, mas no como Dios sabe que son, fui traicionado, abandonado, golpeado, atormentado y finalmente asesinado. Está claro que ello se debió únicamente a las proyecciones de otros sobre mí, porque yo no le había hecho daño a nadie y había curado a muchos. 10. Seguimos gozando de perfecta igualdad como alumnos, aunque no es necesario que tengamos las mismas experiencias. El Espíritu Santo se regocija cuando puedes aprender de las mías y valerte de ellas para volver a despertar. Ese es su único propósito y esa es la única manera en que yo puedo ser percibido como el camino, la verdad y la vida. Oír una sola voz nunca implica sacrificio. Por el contrario, si puedes oír al Espíritu Santo en otros, puedes aprender de sus experiencias y beneficiarte de ellas sin tener que experimentarlas directamente tú mismo. Eso se debe a que el Espíritu Santo es uno y todo aquel que le escucha es conducido inevitablemente a demostrar su camino para todos. 11. Nadie te está persiguiendo del mismo modo en que nadie me persiguió a mí. No se te pide que repitas mis experiencias, pues el Espíritu Santo a quien compartimos hace que eso sea innecesario. Para valerte de mis experiencias de manera constructiva, no obstante, tienes aún que seguir mi ejemplo con respecto a cómo percibirlas. Mis hermanos, que son también tus hermanos, están constantemente justificando lo injustificable. La única lección que tengo que enseñar, puesto que la aprendí, es que ninguna percepción que esté en desacuerdo con el juicio del Espíritu Santo está jamás justificada. Mi función consistió en mostrar que esto es verdad en un caso extremo para que pudiese servir como un instrumento de enseñanza ejemplar para aquellos que en situaciones no tan extremas sienten la tentación de abandonarse a la ira y al ataque. Mi voluntad junto con la de Dios es que ninguno de sus hijos sufra. 12.
La crucifixión no puede ser compartida porque es el símbolo de la proyección, pero la resurrección es el símbolo del compartir porque para que la filiación pueda conocer su plenitud, es necesario que cada uno de los hijos de Dios experimente un redespertar. Solo esto es conocimiento. 13. El mensaje de la crucifixión es inequívoco. Enseña solamente amor, pues eso es lo que eres. 14. Si interpretas la crucifixión de cualquier otra forma, la estarás usando como un arma de ataque en vez de como la llamada a la paz para la que se concibió. Con frecuencia los apóstoles la interpretaron erróneamente por la misma razón que otros lo hacen. Su propio amor imperfecto les hizo ser vulnerables a la proyección y como resultado de su propio miedo hablaron de la ira de Dios, como el arma de represalia de éste. No pudieron hablar de la crucifixión enteramente sin ira porque sus propios sentimientos de culpabilidad habían hecho que se sintiesen indignados. 15. Estos son algunos de los ejemplos de pensamiento tergiversado del Nuevo Testamento. Si bien su evangelio es en realidad únicamente el mensaje del amor. Si los apóstoles no se hubiesen sentido culpables, nunca me habrían podido atribuir expresiones tales como no he venido a sembrar paz, sino espada. Esto declara oposición a todas mis enseñanzas. De haberme entendido realmente, no podrían haber descrito tampoco mi reacción a Judas como lo hicieron. Yo no pude haber dicho, traicionas al Hijo del Hombre con un beso, a no ser que hubiese creído en la traición. El mensaje de la crucifixión fue precisamente que yo no creía en la traición. El castigo que se dijo que infligía Judas fue un error similar. Judas era mi hermano y un hijo de Dios, tan miembro de la filiación como yo. ¿Cómo iba a condenarlo cuando estaba listo para probar que condenar era imposible? Un fabuloso escrito el que nos ha correspondido el día de hoy. El mensaje de la crucifixión. ¿Qué aprendo para mi sanación? Bien, nos dice este subtítulo que la crucifixión se asocia con el sacrificio y se percibió como una agresión contra Jesús. Pero lo que se destruyó fue un cuerpo, no a Cristo, no al espíritu inmortal que en realidad era Jesús. Jesús comprendió que la destrucción, el abandono, la persecución, la traición, etcétera, son imposibles. Si él fue capaz de escuchar al Espíritu Santo para saber que el ataque no era real y actuó con amor en una situación tan extrema, tú puedes escuchar al Espíritu Santo y responder con amor en todas las situaciones de tu vida, porque eso es lo que eres. De otro modo, vas a reaccionar con ira, justificarás tus ataques, tendrás miedo y así enseñarás que eres una víctima vulnerable que puede ser lastimada porque eso es lo que crees. Cuando creas como cree Cristo, es cuando resucitarás y la resurrección o despertar o renacimiento, siempre que se utilice cualquiera de las tres, se está refiriendo a lo mismo. Es recordar y aceptar lo que eres. Permítete ver en los evangelios cuáles eran las reacciones de Jesús ante la crucifixión, que significaba dolores extremos, humillaciones extremas. Jesús siempre actuó con amor y habló con amor. Las mujeres que llegaron ante él, entre ellas María, en uno de los momentos que mencionan los evangelios, fue el instante para él acordarse que esa mujer que en este mundo era su madre, iba a sentirse sola. Así que ve allí a su discípulo Juan, el más joven de los discípulos, el que más amaba, dicen los evangelios, el que más le amaba a él y el que él más amaba. La amistad había sido inmensa. Así que le pide a sus discípulos en ese momento con amor que por favor cuide a su mamá, que esté pendiente de ella, y a su madre le dice que vea en Juan otro hijo. Él sabe que gracias a la amistad y al cariño que creció durante su relación con él iba a estar dispuesto a cuidar a esta mujer. Al
hombre que se había estado burlando de él, según nos dicen uno de los evangelios, pero después dejó de burlarse, cayó en la cuenta al ver la mansedumbre de este hombre crucificado de manera inocente, le promete que ya está con él en el paraíso. Solamente hubo momentos de amor, hubo momentos de reflexión hacia el amor. Padre, bendícelos. No saben lo que hacen. Perdónalos. No saben lo que hacen. Se están dejando llevar por el ego, pero no son conscientes de que en realidad yo soy el Cristo y que ellos también lo son. Esa es la enseñanza que nos dice este subtítulo. Deja de perder la paciencia, deja de estar resintiendo, deja de estar recordando las cosas del pasado, deja de estar atacando a los demás, deja de ese deseo de vengarte, de defender tu posición, de lo que sea. Porque cuando actúas de esa manera estás yendo en contra de tu paz y si estás estudiando esto para sanarte, no te vas a sanar porque estarás eligiendo la guerra, estarás eligiendo al ego. Cuando te veas inocente vas a ser amoroso. No tienes que ser crucificado porque Dios no quiere que sufras y a Él no le sirven los mártires, le sirven los obradores de milagros que salen a otros. No tienes que repetir las experiencias de Jesús, tienes es que aprenderlas. Este subtítulo dice que puedes aprender de las experiencias de otros y que eso ocurrirá cuando le pidas al Espíritu Santo que te enseñe a percibir como Cristo. Hay un refrán en mi país, por lo menos se utiliza mucho. Nadie aprende en carne ajena. Sí se puede hacer, nos está diciendo el curso de milagros. ¿Cómo no vas a poder darte cuenta que si este hombre toma un veneno, pues le va a hacer daño? ¿Cómo no te vas a poder dar cuenta que si este hombre está utilizando alcohol, le va a hacer daño? ¿Cómo no vas a poder darte cuenta? Y entonces tienes que hacer lo que otro hace para poder aprender en carne propia, porque eso es lo que la lógica del ego parece decirte. No. Y puedes aprender también de las situaciones de mansedumbre. Uy, qué persona tan generosa. Situación que se requiere para sanar. Uy, qué persona tan feliz. Elemento que se requiere para tu sanación. Uy, qué persona tan agradecida. Elemento que se requiere para tu sanación. Uy, esta persona está en constante, se le nota esa intención de constantemente conectarse con su verdadero ser. Elemento que necesitas para sanarte. Comienza entonces a copiar lo positivo y a dejar de copiar lo negativo pensando que tienes que vivir situaciones negativas en carne propia para saber cómo se siente. No tiene sentido. El mismo Jesús le dijo a sus discípulos que ellos no entenderían su mensaje ni lo entendían todavía, que no lo entendían, pero que lo iban a entender si de verdad estaban dispuestos a hacerlo. Pero si seguían con el ego no lo iban a entender. Y por eso nos encontramos escritos de Jesús, nos dice este subtítulo, donde se le adjudican frases que en realidad cuando tú las ves, ¿cómo pudo Jesús decir que él traía espada? Que iba a levantar al Padre contra el Hijo y al Padre y al Hijo contra el Padre. ¿Cómo podía hablar Jesús de venganza, de decepción, de soledad, de abandono? Necesitamos comprender que la condenación no es real porque Dios no te castiga por tus pecados. Él no está en conflicto contigo porque no está en conflicto con ningún hijo. Él creó a sus hijos inocentes como Él y esa inocencia no puede ser destruida. Finalmente, este subtítulo vuelve a recordarnos la gratitud. Debes ser agradecido con tus hermanos y con Dios, no porque alguien necesite que tú le agradezcas. Bueno, puede que alguien crea necesitar que tú le agradezcas, pero no se trata de eso. Y no porque Dios necesite tu gratitud. A Dios no le importa que tú le dejas gracias. Tú eres quien necesita ser agradecido para darte cuenta de tus bendiciones y para poder sentir esas bendiciones y ese perdón y esa conexión con lo infinito. Agradecer significa apreciar y tú no puedes amar a alguien a quien no aprecias. Tú ni siquiera puedes amarte a ti si tienes conceptos negativos en contra de ti mismo, porque todo lo que no aprecias lo rechazas. Si tú no te amas, te rechazas. Si tú no amas a alguien, le rechazas. Y si tú dices que no te amas, pero que sí puedes amar a alguien, estás diciendo una gran mentira.
Porque ese amor simplemente es un intento de justificar tu culpabilidad intentando hacer algo que tú no has logrado en ti. Ese es el motivo por el cual se requiere eliminar los conceptos negativos que tienes de ti, porque mientras tengas defectos, te percibas con maldad, te percibas con errores, no te vas a apreciar y por lo tanto no te vas a amar y por lo tanto no vas a poder amar a nadie. Así que sana tu mente para que veas que los demás necesitan de tu ayuda y para que puedas influir positivamente en ellos. Llegamos así al final. Gratitud y bendiciones.